No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres yo un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó Yo no he dicho eso. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Hay jugadores que sorprenden porque un día lo hacen todo bien y luego está Pedri, que sorprende porque lo hace todo bien cada día. Lo excepcional en él se ha vuelto rutina. Ya lo hemos comentado aquí infinidad de veces. Pedri no juega nunca mal. Y es verdad, da igual el rival, el escenario o la presión. Pedri siempre está. Es brújula y metrónomo, es sostén y es calma. Y ahora mismo su influencia es tan grande que un Barça con Lamine, con Rafinha, con Olmo, con Lewandowski, con Ferran, todo sigue orbitando alrededor suyo. Ante la Real Sociedad volvimos a ver a ese Pedri que organiza, que corrige, que lidera sin aspavientos y que dejó una acción saliendo con la pelota ante dos rivales más digna de un museo que de un campo de fútbol. Un gesto que hay que ver, porque explicarlo no le hace justicia. Luego en el partido 125 intervenciones, 13 recuperaciones y MVP indiscutible. Y junto a De Jong, 235 intervenciones y 20 recuperaciones. Una sala de máquinas que no se apaga, que sostiene, que organiza y que, como dijo Flick después del partido, coloca a cada jugador donde debe estar. En la peña Pedri González de Tegueste no hace mucho nos lo dijeron bien claro. Lo extraordinario en Pedri es su normalidad. Aquello que decía Guardiola de Iniesta, lo de que no se pinta el pelo, no lleva tatuajes, pero todos saben que es el mejor, hoy podríamos aplicarlo perfectamente, casi 20 años después, al gran talento canario. Con el Barça líder y en vísperas del PSG, lo que nos deja Pedri es una convicción. Si él está, el Barça nunca se pierde. Quizá nunca levante un Balón de Oro, pero lo que sí nos levanta jornada tras jornada es la sensación de estar ante un futbolista único, especial. Y lo más increíble, lo hace sin forzar, como si fuera lo más natural del mundo. A sus 23 años y siendo más culé que el palo de la bandera, creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos. De lo que sí somos conscientes es del programazo que tenemos por delante en esta semana de Champions y con el liderato recién calentito. Pasaremos consulta con el doctor Carles Pedret para hablar de la plaga de lesiones y tendremos Barça Continental con Miguel Ruiz para cargar pilas antes del PSG de Luis Enrique. Pero antes, deja tu me gusta como es tradición en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify y síguenos por ahí si aún no lo haces, porque este 6x06 viene con fuerza, como fuerte viene, seguro, el bueno de Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues muy bien, muy contento. No sé lo que es la derrota desde que estoy en Team Barça, me acabo de dar cuenta. Es verdad, es verdad. Sí. Bendita maravilla. 5 victorias los últimos 5 partidos. Estoy muy contento. Sí, sí. El equipo ha demostrado una madurez muy importante, sobre todo en los últimos 2 partidos, Oviedo y Real Sociedad. Y bueno, con eso nos quedamos. Después ya profundizaremos más. Talismán Tony Martínez, aquí en Team Barça Podcast, fichaje de oro, el que hemos hecho aquí. Y no sé si lo podemos considerar fichaje o no, al que tenemos como segundo contertulio, o tercero si me sumo a mí, porque es una persona que ha estado aquí ya mencionada en el podcast no hace mucho, cuando hablábamos de Rashford, y hablábamos en unos términos nada positivos por su parte. Aquí lo defendimos, lo defendió Juan Carlos, lo defendió Tony, pero mencionamos al amigo César Brito, que es además mecenas del podcast en Club TVP,
hablando de Rashford, y bueno, aquí está, se ha querido pasar y yo pues encantado de recibirlo. César, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy contento. Y Rashford también, muy contento, ¿no? Sí, bueno, ya hablaremos luego de esto cuando toque repartir los puntos, pero bueno, sí, hay que reconocer que cuando uno tiene que equivocarse, pues se la envaina, y la verdad es que está en un ciclo muy positivo. Me alegro en el fondo de haberme equivocado, porque yo quiero que le vaya bien al Barça, y Rashford forma parte de la plantilla, así que me alegro de haberme equivocado. No estoy todavía para subirme en la Marcusneta, pero ya tengo un pie en la Marcusneta. Espero poner los 2 pies. La verdad es que el chaval, después de el auténtico chicharro que metió en Europa, está en una dinámica muy positiva, está muy activo, muy participativo, con mala intención en el ataque me refiero, quiere hacer daño y está a punto de hacerlo. No lo veo tan fluido, tan virtuoso como a mí me gustaría, pero hay que reconocer que para el espacio es imbatible y nos puede dar muchas alegrías. Y si me sigo equivocando, será buena noticia para vosotros, para Team Barça Podcast y para el equipo, porque es todo positivo para conseguir victorias, ganar partidos, sumar puntos, que es lo que interesa realmente. Bueno, a ver, repartir puntos y repartir facturas, ¿eh? También aquí los miembros del team con César, que ya que todo en tono broma, y distendido. Pero antes de meternos con todo, que hay mucho de lo que hablar, os vuelvo a decir que este podcast viene patrocinado, apoyado por BetBrothers. Juegos responsables, solo operadores legales en España y pronósticos gratis para entender la liga y a cada rival del Barça como nunca. Tenéis en la descripción el enlace y si no en betbrothers.es, repito, betbrothers.es. Bueno, pues lo que tenemos por delante es mucho, no solamente Rashford, ¿eh? El partido contra la Real Sociedad fue un partido que tuvo de todo, un Barça que sufre, un Barça que es un vendaval arriba por momentos, un portero rival que volvimos a hacer, aunque ya lo es, internacional, el bueno de Remiro, que hizo un partidazo ante el ataque del Barça, que recordemos empezó sin Lamine Yamal con 3 partidos seguidos sin que fuera titular, o 4, si no recuerdo mal, y en todos ellos se ha conseguido la victoria, aunque en este caso con Lamine Yamal mejor en la segunda parte, siendo revulsivo, decisivo, centro espectacular para Lewandowski para ese 2-1, pero un Barça, Toni, que sufre, que en defensa, no sé si por los cambios que ha habido en el equipo, un Barça de inicio con muchas caras nuevas, con un Dro que debutaba como titular, pero un Barça que ante equipos que tienen esa capacidad para también jugar a la espalda de la defensa, vimos a un Barça sufrir por momentos, no sé si solamente en esos últimos minutos de la segunda parte o incluso en la primera mitad. Yo vi a un Barça un poco dudando en esa faceta defensiva porque a lo mejor la presión, Toni, no la hizo del todo bien, faltando elementos como Rafinha, que es un jugador que se nota mucho en esa primera acción de presión. No sé, ¿esto es para preocuparse o es solamente que se van sumando muchos partidos, poco descanso y hay rivales que también vienen a apretar como hizo la Real Sociedad este domingo? No creo que sea preocupante, pero realmente se está mal acostumbrando el equipo a tener que remontar contra equipos que no debería tocar remontar, debería empezar el partido con un poquito más de tranquilidad. Y luego, respecto a lo que dices de la presión, totalmente. Ayer se vio, bueno, el partido contra la Real Sociedad, se vio una presión deslavazada completamente, sobre todo en la primera parte. Después ya se ordenó un poquito todo, no sé si porque le fallaron las piernas más a la Real Sociedad. Y el equipo estuvo mucho más comprometido en la presión al jugador que tenía la pelota, al jugador que tenía la posesión del balón, pero realmente el centro del campo de la Real Sociedad al principio jugó muy cómodo. Yo hay varios factores que tanto con el Oviedo como con la Real Sociedad pude ver, y es que yo tengo eso desde pretemporada y ya lo hablamos en alguna terracita, y es que la salida de balón con Araujo y Gerard Martín nos limita muchísimo con estos dos jugadores. O sea, yo creo que si juega Gerard Martín, tiene que jugar Eric Cubarsí. Si juega Araujo, tiene que jugar a lo mejor Eric García por la izquierda para tener más salida de balón, porque con dos jugadores limitados con el balón en los pies, como son ellos dos, creo que notamos muchísimo ese pase filtrado que hace Eric, que hace Cubarsí o que hace Christensen incluso. Sí, ante Getafe se demostró, ¿no? Ya lo comentamos en el programa, Cubarsí, que al final sumó puntos, si no recuerdo mal, aunque lleva muy poquitos en los puntos TDP, con un pase filtrado espectacular también para generar el primer gol del Barça ante el Getafe, pero contra el Oviedo también se nota que cuando están en el campo Eric y Cubarsí, y ante la Real, como bien ha comentado Toni, Gerard por la banda izquierda, pero en el centro de la zaga Araujo Christensen, que al final las parejas defensivas tienen que tener
tiempo jugando juntas para los automatismos, para el entendimiento, y Araujo Christensen, yo los recuerdo de la temporada de Xavi, cuando aquella línea defensiva con Koundé, Araujo, Christensen y Balde, se hizo una defensa, bueno, la mejor de la temporada sin duda, encajando muy pocos goles, un Ter Stegen que a punto estuvo de batir el récord de imbatibilidad en la historia de la Liga, pero desde entonces hemos visto otras parejas, con un Íñigo espectacular la pasada temporada, pero es cierto que Araujo y Christensen llevaban tiempo sin jugar juntos, y es verdad que a lo mejor, César, se nota mucho, ¿no?, la ausencia de un Eric y de un Cubarsí en el centro de la zaga por esa buena salida de balón que al final, como decía Guardiola, si sales bien, atacas bien, si sales mal, la cosa empieza a torcerse. Y parece increíble que demos por sentado el nivel de solidez de una parte tan importante de la plantilla como es la defensa en alguien tan joven como Cubarsí. Sí. Y sin embargo lo echamos de menos cuando no está. Sin embargo, sí que me gustaría romper una lanza en favor de Gerard, que es verdad que no tiene esa soltura de balón, que lo decía Tony, es deseable y lamentablemente no es un virtuoso tampoco, pero sí que lo percibo creciendo poco a poco con el paso de los minutos y de los partidos. No sé si llegará a un nivel excelso, me gustaría, pero no sé hasta qué punto puede elevarse la curva del jugador en cuanto a su desarrollo, pero yo sí que le veo crecimiento paulatino, igual un poco lento, pero veo que con el paso de los minutos, hombre, pues aporta y sobre todo no comete errores de bulto. Baste que, como soy así de mufa, baste que diga esto para que el siguiente partido a lo mejor cometa un error descomunal, pero yo por lo menos contra el Real lo vi muy voluntarioso, sin cometer ningún error de bulto, como digo, y es verdad que la pareja, digamos, titular es la que debería afianzar o cimentar esa defensa de la que tú hablabas, Juanma, de que aporta solidez, seguridad y que se construye desde atrás siempre. Pero bueno, yo quería romper una mini lanza en favor de Gerard porque, bueno, creo que el chaval lo merece también. Yo no era cero una crítica respecto a lo defensivo de Gerard Martín, que me parece que está haciendo una temporada maravillosa, una muy buena inicio de temporada y más con la falta de Balde, pero sí que en la salida de balón creo que no es positivo para el equipo jugar con Araujo y con Gerard Martín. Ya no tanto Christensen. Yo creo que estos dos jugadores son los que nos penalizan mucho. Y además Koundé ayer estuvo horrible con el pie. Horrible. Estuvo muy mal con los pies. Lo has mencionado tú, lo vamos a escuchar a Koundé, que además fue crítico, ¿eh? Con él no tanto, sí con el equipo en general, y esto decía Koundé, que marcó, por cierto, el gol del empate. Importante ese gol antes del descanso. Esto decía Koundé. Sí, victoria difícil, más que lo que queríamos, creo que nos ha faltado control los 20-25 últimos minutos del partido. Antes creo que habíamos hecho el trabajo, igualmente el portero ha hecho un muy buen partido también, creo que hemos generado bastantes ocasiones para marcar para marcar más goles, perdona, pero bueno, victoria al final. Sí, creo que bueno, nos falta un poco de igual ese puntito de intensidad, también de estar más atento, porque han encontrado muy fácil por dentro y después te pones a correr para atrás, estás cansado y ellos se vienen arriba. Es un rival con bastante calidad técnica también, así que sí, sufrimos. Pues un buen análisis el que hace Koundé, que siempre es crítico, autocrítico, cuando el equipo no juega del todo bien, y eso de la intensidad yo lo aparco un poco, porque yo creo que cuando no se juega bien siempre se alude a la intensidad, y yo eso ya creo que hay que pasarlo un poquito, hay que pasar página con eso, pero sí con lo del control, lo de que no se tuvo tanto control, y mira que De Jong y Pedri hicieron un partidazo inmenso los dos, creo. Entró en esa pieza de inicio, pues se tiene que notar que tiene 17 años y debutaba con el Barça, pero es cierto que el control, Tony, al final eso tiene que notarse en lo que es lo que te comentaba antes, ¿no? La pérdida que pueda tener el equipo en campo rival, las vigilancias defensivas. Si no se controla el juego, si no se sale bien, si no se junta el equipo en campo contrario y la pierdes, normalmente te van a hacer daño. Y eso es un poco lo que ocurrió ante la Real, ¿no? Realmente no fue un problema de control. Para mí no fue un problema de control del centro del campo, sobre todo, porque Pedri y De Jong, pues has dado tú los datos, la cantidad de pases que dieron entre ellos, de controles. Pero también piensa que Pedri recuperó muchos balones, ¿eh? Y De Jong también. Sí. Y eso quiere decir que si los recuperas es porque lo has perdido previamente. Es cierto que tanto Bargi como Dro perdieron bastantes balones. Rashford también perdió muchos balones, pero Rashford realmente, para hacer el contrapunto, Rashford era por intentar desbordar. Sí. Bargi perdió muchos balones haciendo el toquecito para atrás y demás. Bueno, es que estamos en la parte de la temporada donde toca todo esto, donde es el momento perfecto para que Dro tenga minutos,
para que Ronnie tenga minutos, para dar descanso a otros jugadores y para que vayan cogiendo ritmo para todo lo que llega, que es muchísimo. O sea, que bendito 2-1, poder ganar en el Carlos Tartiere 1-3, dando descanso a jugadores. Jugó la primera parte del Carlos Tartiere Marc Casado, que también quedó medio señalado por varias pérdidas y por no tener el control del partido, como después sí que hizo la segunda parte Frenkie. Bueno, es que es el momento de eso. Que conste que esto no es una crítica ni mía, ni creo que tampoco ni de Tony, ni de César. Somos exigentes, creo, con el Barça, y ya lo medimos bajo un listón tan alto que han puesto ellos mismos, que claro, cualquier partido en el que se sufre un poquito porque el rival también juega, siempre lo hemos defendido, ya estamos, no con las alarmas, pero sí diciendo, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Buscando las explicaciones a esa manera de sufrir que ha podido tener el equipo, que yo, dentro de lo que cabe, si Ramiro no hace el partido que hace ayer, que hace un partido increíble, paradas que yo hacía tiempo que no veía en un portero contra el Barça, hablamos de una goleada y aquí nadie se hubiera asustado. A lo mejor acaba esto 4-2, 5-2 y no hubiera pasado nada y hablaríamos en otros términos. Pero como es un 2-1, entiendo también que esa parte culé que tenemos todos de ay, que perdemos, nos acaba pasando factura. Y estamos aquí en Team Barça pues un poquito de esa forma, que yo creo que también César, aunque está debutando hoy, lo entiende, ¿no? Hombre, evidentemente. Y yo tengo una pedrada que lo comentamos mucho los amigos culés, que tengo un grupito de WhatsApp donde comentamos los partidos y la actualidad. Hemos comentado en las últimas 2 jornadas que parece que los porteros que se enfrentan al Barça de repente son Oliver Kahn. Tiene sentido porque a los equipos con los que juega el Barça le llegan mucho más y el portero está más exigido. Pero Remiro estuvo fantástico. Increíble. Y en relación con lo que decía Tony antes, dándole totalmente la razón, estoy plenamente de acuerdo con él, hay que hablar de lo que tú decías también, Juanma, el equipo contrario juega también y planteó un partido perfecto para los intereses de la Real. Ultra defensivo en la primera parte, de hecho la única que tuvo, enchufó un gol y cuando se vio exigido y con el marcador en contra, pero con posibilidad de igual rascar un puntito, se volcó arriba y de hecho lo pasamos muy mal en la segunda parte, porque la Real planteó el partido que le convenía a la Real de forma yo creo que bastante inteligente y sin ningún tipo de pero. Es verdad que cuando la calidad del Barça pues se pone sobre el tapete, evidentemente tienes que sufrir y por suerte para nosotros pues acabamos ganando el partido, pero la Real planteó su partido como debía hacerlo y salvando el resultado final le salió perfecto y sufrimos bastante. Evidentemente pues Ter Stegen, perdón, Szczesny. Mr. Malboro, que lo llamo yo, no tuvo ninguna intervención de mérito, como sí tuvo Remiro, pero bueno, nos pasamos muy mal al final. Y eso fue porque planteó el partido como debe plantear la Real Sociedad. Y pensemos también que al final son muchas lesiones, ¿eh? Ahora comentaremos el tema de las lesiones con un invitado de lujo, pero es que al final no está Rafinha, no está Gavi, que bueno, no es titular indiscutible, pero es un jugador también que te puede dar, en vez de iniciar con Dro, puedes iniciar con Gavi el partido. Y no es por desmerecer a Dro, ¿no? Pero puedes empezar con Gavi. Si no es Gavi, es Fermín, que también está lesionado. Y por ese lado que decía Tony, que le preocupa con Gerard, pues está Balde, que te da una salida diferente, que te da conducciones, que te da poder ofensivo además por esa banda. Y bueno, Joan García en portería, que aunque tampoco creo que Szczesny estuvo muy sometido por la Real, pero bueno, Joan García, lo que hemos comentado de él en los últimos programas es que hablamos de un portero, de un fichaje, seguramente para mí el mejor fichaje de la temporada en los equipos élite en Europa, por lo que significa tener un portero como ese que te salva puntos, partidos y da seguridad también a la línea defensiva que está por delante. Cuando introduces tantos cambios, cuando metes a Dro de inicio, cuando juega Bargi, Rashford y Lewandowski, hombre, no es lo mismo que jugar con Rafinha, Lamine y Lewandowski, es obvio, ¿no? Es que es tan obvio que hasta decirlo me suena raro, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo lo entiende y es normal también que automatismos, no sé, también venir de poco descanso. El partido contra el Oviedo fue el jueves. Creo que Hansi Flick en rueda de prensa, al comienzo de la misma, hablaba y hacía alusión, creo que no gratuita, sino que lo hacía por algún motivo, para que quedara claro, de que son muy pocas horas de descanso. Desde que vienes de Oviedo, llegas el viernes a Barcelona y ya estás jugando el domingo, ya parece que esto de las 72 horas que ponía el Madrid en boca de todo el mundo, llenando portadas, de que no, se tiene que parar el fútbol, ya nadie habla de esto. Cuando le ocurre a otro equipo que no es el Real Madrid. No es por abrir aquí un manos blancas, pero bueno, el Barça ha tenido también muy poco descanso y competir con una Real que viene de muchísimo descanso durante la semana cuesta. Así que también tengamos en mente eso, que yo creo que es importante recordarlo. Y dicho esto, escuchamos a Dro, que tiene una voz este hombre, no aparenta voz de 17 años, ¿eh? Esto decía Dro, debutante de lujo,
después de debutar como jugador del primer equipo del Barça. Bueno, creo que no ha sido mi mejor partido, pero bueno, creo que he estado valiente, me ha faltado un poco participar más y entrar más en contacto con la pelota, pero creo que ha sido un buen debut y eso, ir cogiendo el ritmo poco a poco de primera división, que al final no había jugado minutos aquí y ya está. Ahora a trabajar más que nunca para tener más oportunidades como estas. Es que Dro, lo comentábamos durante el verano en las terracitas, cuando debutaba con el Barça, hablábamos con uno de sus primeros entrenadores y hablaban de un jugador también especial, ¿no? No al nivel Pedri, obviamente, porque son 17 años, debuta en primera división, pero estos jugadores que, como decía Flick en rueda de prensa, son jugadores Barça. Tienen ese ADN instaurado, lo pones de interior por derecha, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo colocarse para recibir la pelota. Como él decía mismamente, fue valiente dentro de lo que cabe, un jugador que juega en esa posición, debutando y además como titular, que no se esconda, que la quiera pedir, que busque hacer cosas. Yo se lo valoro mucho, Tony, porque hablamos de la edad que tiene. Son 17 años. Lamine tiene 18, cierto, pero es que este chico debutaba ayer. Sí, lo de Lamine es una película aparte, eso es otra división, es totalmente diferente. Tiene muchísimo mérito lo que hace Dro, tiene mucho mérito lo que hace Flick al poner a Dro en un partido como titular contra una Real Sociedad con Gorrochategui, con Turrientes, con jugadores como Chaleta Car de central, que te pueden levantar a un tipo de 17 años como Dro perfectamente y que son fuertes. Y él tiene mucho mérito. A mí no me desagrada ni el partido, ni el suyo, ni el de Ronnie, ojo, porque antes hemos hablado de las pérdidas, pero no me desagrada en absoluto. Y lo que tú decías de Remiro es totalmente cierto. Ronnie ayer el último partido, perdóname, contra la Real Sociedad, se puede ir con un gol perfectamente al descanso, que se la saca Remiro abajo. Y Dro realmente pierde poquitos balones, no pierde tantos balones. Lo que pasa es que no entra en esa dinámica de intentar el último pase. Vemos a un Lewandowski desesperado porque le pongan un centro, porque le pongan un pase al hueco. Y eso es un poquito lo único que se le puede achacar a los dos jugadores más jóvenes en este caso, que es el hecho de no arriesgarse un poquito más para nutrir de balones a Lewandowski. Yo, evidentemente, de Dro, aparte de la voz que tiene, que coincido con Juanma, que está para venirse al podcast, evidentemente, hacer el trabajo que estoy haciendo yo, destaco su madurez en la autocrítica. Un chaval de su edad que debuta con la primera plantilla y que podría estar perfectamente obnubilado por la situación, por el debut en primera, etcétera. No, con los pies en el suelo, reconoce que igual no ha sido su mejor partido, entiendo que porque se exige también a sí mismo, y lo que tú decías, Juanma, hace un análisis del partido bastante acertado, bastante equilibrado. Y yo, lamentablemente, fui muy injusto con Barchi, sobre todo por la comparación, que es verdad que tuvo un partido bastante meritorio, no perdió tantos balones, no le salió todo lo bien que él quisiera seguramente, y coincido con que Lewandowski estaba casi que dándole gritos para que intentara un pase filtrado. Y fui muy injusto con él a la hora de reflexionar sobre ese partido con la Real, porque claro, de repente lo cambian por Lamine y es no ya otro deporte, es otro planeta. Porque la primera jugada, asistencia y enchufa un gol el polaco. Es muy injusto comparar a uno con otro, pero evidentemente es que fue la primera jugada después del cambio. Yo confío en que tanto a Dro como a Ronnie le den más minutos para que, lo que decía Tony, pudiera entrar en dinámica de atreverse a ese último pase, perder un poco el miedo a enfrentarse con defensas sólidas como la de la Real y digamos, finalizar un poco más y mejor las jugadas. Yo confío en que con el paso del calendario inevitablemente tenga tanto uno como otro más minutos y podemos ver algo más de cada uno de los dos jugadores, sin querer competir, por supuesto, con el jugador titular en esa posición, porque no se trata de quitar el puesto a nadie. Lo que decía Juanma del calendario, que estamos muy exigidos y que quizás el cambio constante de cromos, por decirlo así, puede penalizar en la plantilla. Yo estoy de acuerdo, pero no del todo. Creo que también la posibilidad de acceder al puesto y de ganarse la posición también aporta a la plantilla cierto estado de alerta, en el buen sentido de puedo tener minutos, puedo demostrar lo que valgo, puedo aprovechar mis oportunidades o puedo intentarlo por lo menos. Esa ventana de oportunidad creo que es positiva para toda la plantilla, tanto la primera como la segunda línea, por decirlo así, de banquillo. Creo que eso es verdad que penaliza en cuanto a automatismo y en cuanto a dinámica de jugar casi con los ojos cerrados, algo que solamente puede hacer Pedri, por lo que veo, pero que también da esa posibilidad de
oye, que podemos usar los peones porque van a responder sí o sí, porque todos están activos, todos están con esa intención de dar su mejor versión, de aprovechar su oportunidad. Creo que proponer, digamos, en la nota positiva u optimista, algo que no es muy común en los culés, yo tampoco soy muy positivo al respecto, pero bueno, desde que escucho Team Barça Podcast, pues casi que me cambia un poco la mentalidad y sí que intento ver la parte positiva, incluso de Rashford. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, sobre todo con el hecho de... Iba a comentar otra cosa, que ahora la comentaré, pero ya lo hemos visto. Sale Ferran Torres 15 minutos y sale a comérselo, a intentar meter su golito y a intentar, bueno, pues eso, tener al equipo tan enchufado, hasta los que juegan 20 minutos en un partido, porque saben que al día siguiente a lo mejor juegan 80 y van a ser titulares y estar jugándose el puesto. Me parece muy interesante. La comparativa, lógicamente, la pierde Ronnie con Lamine, pero es que no la perdería absolutamente todo el mundo, todo el fútbol europeo la perdería a día de hoy con él. Incluso Rashford, que en la primera parte fue, bueno, pues el que más lo intentó por la izquierda, en cuanto sale Lamine Yamal, es que le dan 3 pelotas. En esa media hora toca 3 balones, porque todo el juego se vuelca a la derecha y es normal, porque sale un tipo de refresco como Lamine Yamal y sabes que te va a desequilibrar el partido. Y así lo hace cuando lleva 1 minuto en el campo. Lamine Yamal, cada día te quiero más. Es que es una cosa increíble. De Lamine hablaremos ahora en un ratito y lo de Pedri y de Jong también quiero comentarlo en concreto. Pero como decía, tema de lesiones, queremos abrir el melón de las lesiones. Mucha gente fuera, en la enfermería, sin poder jugar. Veremos cuándo vuelven. En el caso de Gavi, pues ya no va a haber remedio hasta dentro de unos cuantos de meses. Joan García un poquito antes, lo mismo que Gavi, que Fermín. Mucha gente de baja y por eso hemos convocado en este inicio de temporada en el programa número 6, y mira que siempre lo traemos para noticias negativas, como son las lesiones, al bueno del doctor Carlas Pedret para abrir consulta aquí en Team Barça Podcast, y ya lo saludamos. Carlas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, pero ya digo, no me gusta tener que traerte siempre para el tema de las lesiones, aunque tú has defendido históricamente aquí en Team Barça de que esto va a seguir ocurriendo, que con el calendario que tenemos, lo de las lesiones es lo más normal del mundo. Sí, y ya veréis que cada vez va más así. Es decir, pero no hace falta que miremos el Barça, podemos mirar casi cualquier equipo. Es decir, las lesiones han venido en esta proporción para quedarse. A mí a veces me sabe mal porque parezco un disco rayado, pero es que el tema es así y lo estoy viendo. Yo llevo bastantes equipos a nivel europeo y es que todos están igual y todos con la misma preocupación, ¿eh? Es decir, hostia, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Pero, Carlas, de las lesiones que hay ahora mismo en el Barça, las que he comentado yo antes, musculares que puedan ser un poco por sobrecarga, ¿no? de partidos, está en Rafinha, está Fermín, y Valde también. El caso de Gavi y Joan García, ahí sí que puede haber algo de diferencia, ¿no? Por las lesiones que tienen cada uno de ellos. Claro, estas no tienen nada que ver. Es decir, Joan García, por lo que yo sé, fue un mal gesto en una salida a finales del entrenamiento. Ahí poca cosa puedes hacer. Y lo de Gavi probablemente ya venía desde la primera lesión. Claro, el tema de Gavi, la gente se cree que cuando uno se rompe un cruzado, operas el cruzado y la cosa va perfecto y todo es cojonudo hablando mal, pero es que cuando tocas un cruzado y cuando se rompe un cruzado en el cuerpo pasan muchísimas cosas. No es solamente me he roto un ligamento cruzado, lo suturo y se acabó el problema. Es que pierdes una estabilidad completa de todo lo que es la extremidad inferior, eso te afecta al menisco, eso te afecta a que tengas riesgo de tener más lesiones musculares porque cambia completamente el patrón neuromuscular, cómo el cerebro interactúa con los músculos, cambia completamente toda tu adaptación y toda tu manera de trabajar a nivel muscular. Es decir, romperse un cruzado es un problema serio que va mucho más allá de una simple rotura de ligamento. ¿Es para preocuparse, por tanto, Carlas, lo de Gavi, esta lesión en el menisco interno? No más que la de otros. Lo que pasa es que la tendencia, es decir, se ha roto el cruzado, estará 10, 11, 12 meses, porque la tendencia ahora es ir a los 12 meses, que es lo que tiene que ser, porque si os fijáis, ya no hay solo un periodo de recuperación de la lesión del cruzado, sino que hay un tiempo de readaptación completo y de que van gestionando minutos, cargas, para que toda la musculatura y todo el sistema se readapte de nuevo, y la tendencia es ir a más de 12 meses. Entonces,
no es más preocupante que cualquier otra lesión de cruzado. Entra dentro de lo que es esperable y hay muchísimos jugadores que tienen que hacer lo que se llama una cirugía casi en 2 pasos. Es decir, primero arreglamos cruzado, luego cuando empiezas a cargar resulta que se levanta una piecita de menisco y tenemos que retocarla, tenemos que limpiar otra vez y eso no es más preocupante que otras lesiones de cruzado especialmente. Y bajo tu opinión, Carlas, lo de suturarlo con el fin de preservar el menisco fue la decisión correcta en el caso de Gavi, ¿no? Siempre que se puede hay que suturar, y más en alguien joven. Es decir, si os acordáis, por ejemplo, el caso de Luis Suárez, que para jugar el Mundial le quitaron el trozo de menisco que tenía, eso le permitió jugar en menos de 2 meses, pero ya vemos cómo acabó Luis Suárez a nivel de rodillas, ¿vale? Porque eso implica que esa pieza ya no está, por tanto el hueso pica uno con el otro, por tanto el desgaste y la inflamación a nivel ósea es mucho mayor que cuando está el menisco, que actúa de cojinete en este punto. Entonces, siempre que se puede, siempre es mejor suturar porque preservas el menisco, y más en alguien tan joven. Lo que pasa es que cuando suturas, como el menisco es una estructura avascular prácticamente que se llama, es decir, que tiene muy pocos vasos sanguíneos, esto te lleva muchísimo tiempo más de recuperación que si simplemente sacas la pieza. En el caso de Joan García no se hizo suturar, no sé si por el tipo de juego también que tiene Joan García siendo portero, en el caso de Gavi mucha más movilidad, por ser centrocampista, además como es Gavi también muy enérgico, que va a todas, o sea, se entiende la decisión de uno y otro, ¿no? Sí, eso depende mucho también del tipo de roturita. Hay roturitas del menisco que se dan en zona que se llama avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos y no se puede suturar porque no cogería la sutura. Claro. Y hay roturitas del menisco que se dan en la zona vascularizada del menisco, que sobre todo es la parte más periférica, y ahí sí se pueden suturar porque la sutura coge y le llega sangre y puede recuperar bien. O sea, depende mucho del tipo de rotura. Yo desconozco cuál es cada uno la que tiene, pero yo creo que la decisión seguro está bien tomada en este caso. Siempre has defendido también aquí, Carlas, que lo de la alimentación, lo del descanso, pero igualmente, aunque se haga todo bien en esa línea, como has dicho antes, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo y yo te pregunto entonces, ¿cómo podemos evitar que esto ocurra? Pues nosotros no lo podemos evitar. Ya. Es decir, yo os hago una pregunta, porque ahora mucha gente dice, hostia, pero es que hay muchas lesiones y estamos a principio de temporada. Yeah. Bien, yo os transmito una pregunta. ¿Las pretemporadas para qué sirven? Ahora mismo para llenar la caja. Por desgracia, ahora mismo sirven para llenar la caja. Tal cual. Teóricamente, ¿para qué tienen que servir? Para preparar el cuerpo para toda la temporada que viene. ¿Cuántos equipos de alto nivel europeo habéis visto que hayan hecho una pretemporada normal? Normal, me refiero a lo que sería, lo que entendíamos antes de que se iban al Stage de Holanda y se estaban 3 semanas ahí. ¿Cuántos equipos de alto nivel europeo que jugarán competición europea han hecho eso en lugar de irse a 2 o 3 países a hacer giras? Sí, posiblemente sí, ninguno. Es que pensaba de cabeza, ¿no? Y creo que los últimos, no sé, 5, 6, 7 años es la tendencia, ¿no? A que esto cada vez se haga menos y ya como tú comentas, ya es que ni se hace. Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que te genera ya desde un principio? Pues ya empiezas sobrecargado y fatigado, solo por viajes, claro, por falta de entrenamiento, luego empiezas la temporada, empiezas el primer mes y medio que todavía puedes entrenar algo, pero a partir de mediados de septiembre que empieza Champions, empiezan competiciones europeas, el entrenar ya se acabó. Y una pregunta, Carlas, igual es una pedrada mía, que también las tengo y muchas. El hecho de no tener un estadio fijo, es decir, que saber que cada 15 días no vas a jugar en el mismo césped siempre, vas a cambiar de estadio, ahora el Johan Cruyff, ahora el Montjuic y demás, ¿tiene algo de importante de cara a los meniscos? No tanto el cambiar de estadio. Mira, ayer como anécdota, estaba mirando el partido y cuando puse la tele, te aseguro que no sabía dónde coño jugaban. O sea, dije, ¿hoy dónde toca? O sea, luego vi que era Montjuic y dije, mira, Montjuic. El tema yo creo que esto lo tienen bastante controlado. Esto es un problema grande, por ejemplo, en ligas más nórdicas o Alemania no, pero en ligas nórdicas que hay equipos que por tema de frío juegan en césped artificial. Eso sí es un problemón, ¿vale?
porque el césped artificial es súper agresivo para cruzados y meniscos, ¿sí? Entonces, aquí no. Aquí estamos hablando de hierba natural y que en principio el Barça esto lo intenta cuidar mucho, ya sea en el Johan, ya sea en el Camp Nou y ya sea en el Estadio Olímpico. Esto el Barça, por el tipo de juego que tiene, siempre lo intenta cuidar muchísimo. Entonces, yo no creo que eso sea tanto un tema de cambiar de estadio como un tema de cómo está la hierba, el césped en este caso. Y en este caso, esto, por lo que se ve incluso por televisión, porque yo no toco la hierba, pero se ve que el estado es bueno y los jugadores, nadie se ha quejado del equipo, nadie ha dicho nada de la hierba y del césped en ninguno de los estadios. Por tanto, yo no creo que eso sea un problema añadido. Ahora que ha mencionado Tony lo del césped, me ha venido un flash de hemeroteca, del año 2003-2004, cuando cayeron, ¿te acuerdas, Carlas? Los jugadores Edmilson, Larsson, otro fue Gabri, no recuerdo, Mota fue el otro, efectivamente, 4. Y se hablaba también en la prensa de que el césped podía tener la culpa. Era Ardébol el jefe médico. ¿Eso a qué se podía atribuir lo que pasó en aquel momento? Porque yo creo que nunca se aclaró. No. ¿Eso a qué se podía atribuir? Pues posiblemente simplemente a un tema de muy mala suerte puntual. Yeah. O sea, no, el césped siempre ha estado igual. Sí que es verdad que eso no es para nada habitual, pero también me acuerdo que en ese momento hubo una caza de brujas espeluznante por parte de la prensa. Sí, sí. Y yo rondaba por ahí en esa época y, hostia, fue una caza de brujas bastante contundente, cosa que ahora no pasa. Sí, es cierto. Yo he visto mucha hemeroteca haciendo aquel pase atrás de los servicios médicos del Barça, y en aquel entonces a Jordi Ardébol le dieron por todas partes por aquello de los cruzados. Acabó como acabó también, fuera del club, Jordi Ardébol, y no bien. Y es cierto que la prensa en aquel entonces era muy señaladora, ¿no?, con el jefe médico, y es cierto que últimamente a Ricard Pruna no se le acusa nunca de nada, y ya puedan caer 5, 6, 7 jugadores que nunca salen en prensa de manera negativa. En todo caso, sale de manera positiva diciendo aquello de que el fisioterapeuta Raúl Martínez fue el que recomienda que se haga un tratamiento conservador con Gavi. Resulta que Pruna dijo que no, que había que intervenirlo. Como decía Carlas, era la decisión acertada, pero de un primer momento no se hizo eso. Y resulta que al final, pues sí, había que suturarlo, y 4 o 5 meses de baja. Tony, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que el próximo melón que tenemos por abrir es el de Lamine Yamal, con la posible convocatoria con España el viernes. Con esta pubalgia, estos 5 partidos que se ha perdido con España, ¿tú qué harías como doctor? Es decir, ¿sería recomendable ir a la selección? ¿Mejor que descanse? No tiene ningún sentido que vaya a la selección. Ok. Es que estamos un poco en lo mismo que el cruzado. O sea, lo que una pubalgia puede provocar en un futbolista tan joven es otro drama. O sea, estamos hablando de un problema que puede arrastrar toda su carrera. Es decir, un chico tan joven que ya entra en un problema de pubalgia, porque claro, nosotros hablamos de pubalgia y pensamos que es los 2 huesecitos del pubis, pero es que en esa zona del pubis van enganchados como 10 grupos musculares diferentes, que son los que provocan que estos 2 huesos que están así estén todo el rato rascando uno con otro por desequilibrio. Entonces, esto o lo equilibras muy bien y consigues que estos huesos estén así y estén inmóviles, porque la musculatura está muy bien equilibrada, y eso se consigue con trabajo de ejercicios en el gimnasio, o esto no se va. Es decir, estamos hablando de que Lamine tendrá que seguir y tendrá que estar en un protocolo de ejercicios específicos siempre para que esto se mantenga estable. Entonces, si ahora que salimos de un periodo de 3, 4, 5 semanas que no ha podido jugar por dolor, se le ha podido controlar el dolor, lo normal es que ahora pueda continuar con un trabajo de estabilización de toda la zona y de todo el complejo lumbopélvico, para que tengamos un periodo de tiempo en el que podamos trabajar de una manera normal, porque estamos hablando de que es que no tienen tiempo de entrenar y de trabajar adecuadamente. O sea, es partido, descanso, partido, descanso. Entonces, en este caso, yo creo que ahora no tendría ningún sentido que fuera a la selección. No
yo creo que lo que tendría que hacer es quedarse, a continuar con su programa y luego ya tendremos tiempo de ir a la selección. A mí se me ocurre que, estoy de acuerdo con el doctor, evidentemente, pero ni el jugador va a querer dejar de jugar, ni el seleccionador va a dejar de llamarle. Entonces, la única opción que a mí se me ocurriría es que el club, de forma activa, prohibiese, entre comillas, asistir a la selección al jugador para proteger su activo. Es decir, nuestro jugador está en proceso de recuperación, no puede jugar en condiciones normales. Aunque no tenga dolor, como decía el doctor, está en un proceso, digamos, en un protocolo ya preestablecido y el club, como propietario del jugador, desaconseja el viaje y la convocatoria. Y digamos que prohibirle y manifestarlo públicamente el asistir a la convocatoria. Algo que no creo que pueda suceder a nivel institucional, digámoslo así. Ni el jugador va a querer dejar de jugar, claro, ni el seleccionador va a dejar de llamarle, ni el club va a decir nada. Difícilmente vamos a proteger al jugador así, entonces. Pero es que esto es muy complicado, porque aquí el único que puede decir algo es el jugador. Aunque sea, como sucede muchas veces en los clubs, sin que salga nada afuera. Es decir, tú puedes llamar al seleccionador y decir, esta vez no me convoques porque necesito trabajar. Pero eso ya tiene que ser alguien muy maduro, muy bien estructurado mentalmente y que sepa exactamente dónde está. Entonces, esa es la única manera. Y eso se hace muchas veces. Es decir, lo que pasa es que si esperamos que públicamente alguien haga un paso en este sentido, ya nos podemos esperar sentados porque aquí cada uno defiende lo suyo. Sí, sí, eso está clarísimo. Y lo que no hemos abierto es el melón de las selecciones, que de alguna forma lo hemos hecho con lo de Lamine, pero es que los parones de selecciones otra vez también aparecen en el momento de temporada que aparecen, septiembre, octubre, noviembre, se cortan dinámicas que hemos comentado muchas veces con Carlas, con el equipo, para viajes, cambios horarios. Es normal que los jugadores peten, no son máquinas, y esto va a seguir ocurriendo. Yo espero que... A ver, iba a decir que siga ocurriendo, porque así nos da la posibilidad de llamar a Carlas Pedret para hablar de todo ello. Pero bueno, ojalá no caigan más del Barça, no tengamos que llamar a Carlas y algún día llamemos a Carlas para hablar de fútbol. Que fue la última vez que le dije, Carlas, cuando te invitemos algún día hablaremos del Barça, pero de fútbol. Y nada, no he cumplido con lo prometido, Carlas, así que mis disculpas. Y la próxima vez que te invitemos, ojalá sea para hablar de algo positivo, ¿vale? A ver si es verdad. Un abrazo grande, Carlas, cuídate mucho. Muy bien, venga, hasta luego, un abrazo. Team Barça. Bueno, pues seguimos en Team Barça. Carlas Pedret, que aquí viene siempre para sentar cátedra, pero lo traemos de verdad únicamente para hablar de lesiones, ¿eh? Es mi culpa no invitarlo para hablar de fútbol, porque sé que podría hablar como un aficionado, pero con rigurosidad, como lo hace hablando de lesiones. Y a ver qué pasa con el tema de los lesionados. Yo ojalá que vuelvan lo antes posible, que no caigan más, y eso yo creo que es ser demasiado optimista. Van a seguir cayendo, van a seguir habiendo lesionados, que lo sepáis ya. Os lanzo el spoiler, porque el calendario es una auténtica locura. Ahora viene Paris Saint-Germain, Sevilla, después parón de selecciones, con lo que eso implica, vuelta a jugar otro mes más o casi un mes, con la Champions de por medio, después llegará diciembre, un pequeño parón, después llegará la Copa del Rey, Supercopa de España, en fin, lo del calendario de fútbol es una cosa que ya da mareo de únicamente relatarlo, así que no lo contaré más aquí calendario, ya lo iremos desgranando durante la temporada en Team Barça, pero seguimos hablando del partido contra la Real Sociedad. Ahora en breve Barça Continental con el PSG, que es lo siguiente. Después hará retrovisor Tony con lo del Sevilla. Pero es que ha abierto aquí el tema de Lamine Yamal ya César y Tony. Y tenemos que hablar de Lamine Yamal un poquito, ¿no? Más en profundidad. Porque a mí lo que me llamó la atención del partido de Lamine, más que lo que hizo futbolísticamente hablando, que ya es muy potente, es verlo saltar al terreno de juego con la gente ovacionándolo y el tipo sonriendo. Hay una frase que me encanta de un ídolo personal mío, que es Andrés Montes, que en paz descanse, que decía, todos los jugones sonríen igual, ¿no? Y en el caso de Lamine Yamal es que verlo sonreír y decir, este tipo, qué confianza en sí mismo tiene, le da igual todo, en el buen sentido lo digo, le da igual todo, cuando sale al campo él quiere jugar, quiere producir, quiere hacer mejor a sus compañeros, quiere marcar goles, quiere ganar, y es que lo hace todo con una sencillez en esa banda derecha, sale
y como si no hubiera estado lesionado. 3 partidos que se ha perdido sin estar con el equipo y vuelve a Sergio Gómez loco en esos minutos en los que está en el terreno de juego, pone el centro a Lewandowski y marca ese gol el polaco. No sé, Tony, César, lo de Lamine Yamal, es que hablar de Lamine Yamal es también redundante como en el caso de Pedri, pero es que con 18 años ser ahora mismo un jugador tan diferencial que te gana partidos él solo y con esa confianza en sí mismo, yo es que de verdad no doy crédito, como decía con Pedri al principio, de que no somos conscientes tener a gente tan joven y tan preparadísima para ganar partidos y títulos, ¿eh? Es difícil lanzar algo nuevo, decir algo nuevo sobre Lamine Yamal, porque es que lo demuestra cada vez que tiene la pelota. Es que además hay algo que lo hace diferente a absolutamente todo el mundo, a todos los jugadores, al resto de jugadores, que no es que siempre intenta el desborde, ni siempre intenta marcharse, ni siempre intenta hacer lo mejor para el equipo y lo mejor para cada jugada. Es decir, él trabaja o gestiona cada jugada desde el punto de vista de esa jugada, no desde el punto de vista personal de lo que él mejor sabe hacer, que es lanzarse y irse de 1, irse de 2, irse de 3. No, cuando toca, pero cuando no, es capaz de parar, es capaz de jugar con De Jong, como hizo ayer 4 o 5 jugadas, que vuelve con Pedri, vuelve con Koundé, vuelve con De Jong, y eso lo hace un jugador que con 18 años es diferente al resto de futbolistas que hay. O sea, ahora se ha llevado el balón Dembélé, pero es incomparable la calidad de un jugador con la de otro, incomparable. Son dos divisiones totalmente distintas a todos los niveles, ya no solo a nivel asistencias, a nivel goles, a todos los niveles. A nivel fútbol no tienen nada que ver con absolutamente nadie más. La toma de decisiones. Es que el mismo Dembélé cuando tenía 18 años o 20, no sé con cuántos llegó al Borussia Dortmund, también muy joven. Ahora mismo, ya han pasado años, ¿eh? Ahora mismo. Lo ponía en el contexto de la edad, ¿no? De decir, ¿cómo era Dembélé con 18 años? Imaginad, ¿no? Si lo es todavía un poco cabra loca, ¿cómo era con 18 años? Era un espectáculo a campo abierto Dembélé. Yo me lo recuerdo muy todavía como si hubiera sido ayer contra Borussia, cuando jugaba en el Borussia Dortmund, lo veía mucho en la Bundesliga y era un tipo con espacios, lo que dijo Thomas Tuchel, que sería un futuro candidato al Balón de Oro por las condiciones que tenía, y siempre me quedo con lo de que es una caja de herramientas o repleta de herramientas, pero que tiene que aprender a usarlas en el momento oportuno, ¿no? Pero Lamine Yamal las tiene, las herramientas, y siempre las usa bien. Ahí rara vez se equivoca Lamine Yamal en una decisión, y eso con 17 y 18 años. ¿Qué será cuando siga evolucionando? Y ojalá el tema de la pubalgia, como hemos comentado con Carlas, no vaya más y se cuide y se proteja. Pero en cuanto a eso, a la toma de decisiones, que es lo más complicado en el fútbol, el elegir bien en los momentos determinados, es que lo de Lamine Yamal es una madurez abrumadora. ¿Querías comentar, César? Sí, tanto el comentario de Tony, con el que también coincido, parece que estamos aquí en un cortejo, pero no es así. Es que Guardiola, que para mí es el más grande que ha habido nunca, decía, en este caso refiriéndose a Busquets, que lo que lo diferenciaba como un gran jugador es precisamente la toma de decisiones. Uh-huh. El no pararse para lucirse, como decía Tony, sino tomar la decisión adecuada en esa jugada en concreto, es lo que nos habla de una madurez como futbolista que con esa edad que tiene, muy pocos jugadores yo he visto nunca, ni en el Barça ni en ningún equipo. Eso por una parte. Y por lo otro, tú comentabas que la sonrisa de Lamine Yamal hablaba de una actitud de querer aportar, de no importarle nada, de ese descaro. Yo tengo una teoría un poco loca que no me invento yo seguramente y que no va a ningún lado, pero creo que Lamine Yamal todavía tiene presente que esto es solo un juego. Sí. Y esa actitud de esto es un juego, vamos a divertirnos, es lo que todavía le da un puntito de descaro, de frescura. No sé si en su carrera, que esperemos que sea larga, el hecho de ser un profesional y de asumir, como en todos los trabajos, el día a día y las ingratitudes de lo que es un trabajo profesional, pues esa chispa de niño, que es lo que es realmente de jugar en el patio, acabe un poco desdibujada o se difumine un poco. Pero a día de hoy creo que todavía tiene ese espíritu de barrio y de calle de voy a salir porque voy a divertirme, y por eso sonrío. A mí me preocupa un poco esto que dices, César, porque los últimos que intentaron jugar a fútbol solo como un juego fueron Neymar y Ronaldinho, y nos duraron muy poquito. Entonces yo espero que él no lo vea más como veía Messi el fútbol, a pesar de estar sonriendo y salir al campo sonriendo, que lo vea más como un profesional, que no como un juego de patio de colegios, que también me gusta, pero que los últimos no nos han salido nada bien. Y respecto a lo que decías de la toma de decisiones de Busquets, es verdad
pero es mucho más fácil no saltarte los semáforos en rojo cuando vas a 20 que cuando vas a 120, que es lo que hace Lamine Yamal. Buen símil ese, buen símil. Y a ver, es cierto que sí, que los que Neymar y Ronaldinho duraron lo que duraron, yo por lo que se dice, ¿no? Y se comenta y se habla, y lo hablas con gente que también conoce a Lamine de cerca, es que es un tipo muy comprometido en el trabajo diario. Lo ha defendido también Hansi Flick, que es un tipo que quiere mejorar día tras día. Tiene 18 años, cierto, una vida fuera del campo en la que busca lo que buscan todos los jóvenes, divertirse. Pero es que lo ves competir, lo ves también trabajar, no lo ves esconderse nunca. Yo confío en que esto dure. Raúl Martín fue el que dijo aquello de que en 5 años, se quiso mojar mucho Raúl, de que en 5 años no lo ve en el Barça, pero bueno, aquí también hemos venido a jugar, jugando un poco con lo que ha dicho César de Lamine, que lo ve como un juego. Raúl dice eso. Aquí no tenemos que pensar todos igual en Team Barça Podcast. Yo discrepo. César discrepa como discrepamos muchos. Yo quiero discrepar. Yo entiendo cómo lo dice Raúl y lo explicó ya en su momento. Le han caído palos, evidentemente, ya sabéis cómo funciona esto. Pero Raúl lo explicó y explicó en qué basaba su decisión, de que es un jugador que va a querer cada vez más, y a lo mejor en 5 años lo ve ya fuera de esa motivación Barça y a lo mejor busca otra cosa. Que entiendo lo que dice Raúl, pero yo tampoco lo veo. Como no lo ve César, que ahora lo va a explicar por qué. Básicamente porque creo, no estoy en su cabeza, no formo parte de su entorno, ni soy familiar suyo, pero creo que es muy culé. Igual no tanto como Gavi, por ejemplo, pero creo que es muy, muy culé. Y es verdad que va a estar muy condicionado por la capacidad de evolución del equipo y de la institución, si realmente podemos aspirar a ganar muchas ligas, muchas Champions, ojalá muchos tripletes, muchos sextetes. Si el equipo evoluciona al mismo nivel que esperamos que tenga el Lamine Yamal, es posible que, como pasaba con Jordan en el baloncesto, que todo orbite un poco en torno a él, con talento también equiparable al suyo, más o menos, porque no creo que sea una cosa de equilibrar un talento como el suyo, que es descomunal, pero si el equipo crece más o menos a su alrededor, al mismo nivel, y digamos que quienes orbitan a su alrededor crecen al mismo nivel y el equipo crece al mismo nivel, yo lo veo, espero, igual no como Messi, pero igual 10, 15 años fácilmente. Yo lo repetiré otra vez y no me cansaré de decirlo. Esto acabará cuando cansemos a Hansi Flick. Yo creo que tenemos ahora mismo el entrenador ideal para manejar a esta generación. Lo está haciendo y demostrando. Además, en rueda de prensa también. Ahora lo escucharemos a Hansi hablando de Jong y de Pedri, sobre todo de Pedri. En rueda de prensa nunca da una palabra que no tenga un sentido y que busca en lo que dice cuando habla de algún jugador en concreto. A Pedri lo va a elogiar, como escucharemos ahora, mucho, pero en otros casos, como el de Lamine, es más prudente, sabe cuándo decir las cosas en rueda de prensa en función del jugador del que habla, es inteligente, aunque no hable en su idioma, habla en inglés, pero es alemán y es un tipo sensato y gestiona, creo que la palabra es esa, gestión, el vestuario a las mil maravillas, dando descanso cuando tiene que darlo, sin importarle lo que venga después, pensando a largo plazo y no al corto plazo. No sé, yo es que tenemos en Hansi a una bendición, y mira que pusimos, no pegas, pero pusimos las dudas razonables de alguien que nunca había entrenado fuera de Alemania, ni en un equipo que no fuera de su país o la selección, y llega a Barcelona a un entorno completamente distinto, idioma distinto, fútbol distinto también, y ha encajado como un guante. Y es que de verdad, cuando lo cansemos, esto se acabará, porque yo no veo a otro entrenador. Es que además creo que, y no me quiero ir muy lejos en el tiempo, pero creo que cuando se vaya Hansi Flick va a dejar como la sensación de que, hostia, quien entre ahí en lo que tiene por delante es importante. Esto no es como, no, lo ha dejado todo hecho, el castillo construido, y quien llegue solamente tiene que aguantarlo. No va a ser tan fácil. Lo que está haciendo Hansi Flick, creo, con su staff técnico y él mismo, es de mucho valor. Y lo veremos con el paso del tiempo, como ocurrió con Guardiola, sin querer comparar a uno con otro, pero con Pep pasaba lo mismo. Nos daríamos cuenta cuando pasara el tiempo de lo que se hizo entonces, ¿no? Y con Hansi pienso lo mismo, pero bueno. Tony, antes de meter los puntos, dime. Sí, porque quería extrapolar lo que dices de Hansi Flick, porque si te fijas, el que estaba en las dos circunstancias, tanto con Guardiola como con Hansi, es Laporta. Sí. Yo, para mí también, una parte fundamental de todo esto es Laporta, criticado por absolutamente todos y con razón en muchísimas de las cosas que se le critica, pero tiene una parte, tiene un don que no sabemos de dónde sale, que lo hace totalmente diferente al resto de los presidentes y que consigue tener a los jugadores de su lado, tener al entrenador de su lado, tener a todo el mundo medio cabreado pero medio de su lado, y lo hace, pues le da una fuerza y una potencia a nivel institucional
que si fuera por otras cosas, como por otros escándalos que ha tenido, ningún otro presidente lo podría soportar. Cuesta pensar, y esto es muy ventajista decirlo ahora, cuesta pensar con sus cosas buenas y sus cosas malas, que o Víctor Font o Toni Freixa lo hubieran hecho mejor. Yo no es que cueste pensar. Yo si tengo que poner 50 euritos, los pongo a que no. Yo pondría más dinero de lo que lo tengo. Pero bueno, esto es jugar también a cosas que no sabemos qué hubiera ocurrido, pero es que era el presidente ideal en el momento oportuno para que fuera él el que liderara esto, con todo lo bueno y todo lo malo, que aquí también somos también muy críticos y lo hemos sido, lo seguiremos siendo, porque creo que también es una obligación de este podcast, o mía en este caso, ser también fiscalizador con el que esté de turno, porque si al final esto nace en la época de Bartomeu, pues hemos aprendido un poco la lección, espero y deseo, y que esto nunca vuelva a ocurrir, que un club se vaya a pique porque sus gestores no lo hagan bien. Por tanto, creo que es una obligación moral y personal y profesional de fiscalizar siempre al que esté al mando del club. Dicho esto, como dice Toni, yo coincido en que no hubiera habido otro mejor para liderar lo que se ha liderado en este tiempo. Y mira que ha habido decisiones controvertidas cuanto menos, y no se ganó nada la última temporada de Xavi. Laporta en su historia también tiene lo de Rijkaard, los últimos 2 años de Rijkaard, que no se actuó como se tenía que actuar, le conllevó una moción de censura que salvó por los pelos, y eso llevó a que llegase Guardiola y no Mourinho, y lo que ocurrió después, pues ya lo conocemos todos, y ahora pues echar a Xavi cuando lo habían ratificado, lo echas y pones a Flick, es una jugada que le ha salido, mejor imposible. Hablando de Hansi, escuchamos a Hansi, un audio un poquito más largo, pero bueno, aprenderemos un poquito de inglés, que siempre lo digo, que es importante en la vida, y hablando de Pedri y de Jong, es que hay que oírlo completo, es un poquito más largo de lo normal, pero hablando de los dos, de lo especial que es Pedri y de la pareja que hace con Frenkie de Jong. Pedri is special. He's a great player, and how you see also he improved also to be a leader. I really love how he improved. And for us, it's amazing player and a very important player. So when he's on the pitch, he's everywhere on the pitch, and he defend well, but also with the ball, he's unbelievable. He win a lot of balls again, recover a lot of balls, and he's very important for us. But not only he, also the others, but especially he gives us a little bit more control of the ball, and he knows exactly also the positions he has to be. It's good now, and then also what I see from Frankie today together. Now they organize the team, they organize every player where they have to do, and this I really love. I enjoy these moments when they said, okay, go there, go higher or deeper or like this. This is now it seems like they understand what they have to do on the pitch. César, ¿cómo manejas el inglés? ¿Bien? Bueno, me defiendo lo suficiente. A mí lo último que dice Hansi Flick me encanta, eso de cómo van indicando a los compañeros qué zonas ocupar, cuándo ir picando al espacio, cuándo quedarse atrás. Los dos lo van haciendo y es verdad, te fijas en el partido, ves a De Jong cuando no tiene la pelota y Pedri lo mismo, y es alucinante. Ver cómo ordenan a todo el equipo, a los compañeros, van diciendo sin aspavientos, porque De Jong quizás sea un poquito, y mira que De Jong tampoco es muy vehemente en sus expresiones, ¿no? Pero Pedri es que apenas se le ve, en el sentido de que no da voces, pero va indicando con su dedo, se va moviendo, ocupando las zonas concretas, y después cuando juega, pues que vamos a contar de Pedri, ¿no? Esta pareja Pedri y De Jong, si me meto el audio del señor Lobo ahora en breve, la gente lo entenderá, pero es lo más parecido que ha habido al Xavi Iniesta de hace X años, ¿eh? Sí, no, y si ya es bueno tener un buen cerebro en la plantilla, ¿qué decir cuando tienes dos de esta calidad? Yo, si hay que darle las gracias a Flick por una cosa, y son muchas las cosas que hay que agradecerle, el haber, entre comillas, digo esto, recuperado a Frenkie de Jong y que esté a este nivel, es una cosa que es que al equipo le aporta mucho. Y lo decías tú, Juanma, reparten sin aspaviento, colocan, tienen tanto uno como el otro un timing de partido en la cabeza perfecto, y eso facilita mucho que las dinámicas de pase, que los momentos de juego que cambian a lo largo de un encuentro lo sepan medir muy bien y reaccionar solamente en función de ese momento en particular y no en el pitido final, es importantísimo para la plantilla. Y lo comentabas tú en el editorial refiriéndote a Pedri. Como lo hace todo tan bien, todos los partidos corremos el riesgo de olvidar lo bueno que es y lo diferencial que resulta, evidentemente, cuando no está,
la plantilla lamentablemente lo nota mucho, pero es que es imposible no notar la calidad de un jugador como este. La jugada de la que tú hablabas al principio, que es que se va sin perder contacto con el balón prácticamente. Y lo importante de ese vídeo, que lo habéis visto en redes sociales seguramente todos, y quienes nos escuchan también, no es tan solo la belleza estética de la jugada, es ver las caras de los jugadores que se quedan atrás. Sí. Decir, madre mía, la que me ha vuelto a liar otra vez. Y tener un jugador de ese nivel en una posición tan importante como esa, es de verdad que creo que es crucial. Y hacía muchos años que yo, bueno, desde tiempos, tú lo decías, de Xavi y Iniesta, que yo no veía a una posición tan importante, tan bien cimentada como con este jugador. Ya sé que estamos todos enamorados de Pedri, sobre todo tú que vienes de su casa de hace poco tiempo, pero es que tenemos que dar las gracias por un jugador como estos todos los días. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, es que me lo pongo a mí, se lo pongo a César, es como un audio preventivo, porque al final, claro, nos venimos muy arriba y con razón, porque lo de Pedri, mira, yo era de los que viendo el partido no pensaba en darle los 5 puntos a Pedri, porque ya ha acostumbrado a la gente tan mal, en el buen sentido Pedri, de que claro, un partido extraordinario suyo ya es un partido normal suyo. Y por eso yo veía a Frenkie de Jong, porque lo vi muy bien al holandés, insisto. Es que hizo un partido muy completo. Jugó los 90 minutos, no descansó de correr todo el partido, picando el espacio cuando había que hacerlo. Falló 2 pases, de 102 que intentó, acertó 100. 2 pases malos dio el holandés. No sé, hizo un partido muy completo, pero claro, Pedri ya es tan majestuoso y esa acción que decía César a mí me ha vuelto loco, me ha explotado la cabeza, porque en el aire cómo rectifica, incluso dándole el balón en la espinilla, claro, en una fracción de segundo, pero una milésima de segundo, y cómo gira el pie en el aire para llevarse la pelota, es una cosa, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Pero antes de meter los puntos, o le digo los puntos, Tony, y me comentas lo que quieres comentar, ¿te parece? Dale. Pues venga, los puntos aquí, porque César tiene que dar los suyos aquí en vivo. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. No sé si aquí sois seguidores de los Simpsons, que puede ser que sí, ¿no? ¿Quién no lo es? Sí, ¿no? por supuesto. ¿A quién no le gustan los Simpsons? Sería la pregunta. Porque hay una escena muy mítica de un capítulo en el que es una Comic Con, creo, y hay un vídeo que sale de publicidad diciendo Mark Hamill, Alf y muchos más, ¿no? Y se ve Mark Hamill, Alf y solamente son ellos dos. Pues un poco lo de este audio de Patreon de podcast, vídeos exclusivos y muchas sorpresas más. Hay vídeos y hay podcast, no hay más, dentro de Patreon. Pero dicho esto, y no es por vender mal Patreon, porque quien lo va a vender muy bien ahora es el amigo César, que es mecenas. Qué mejor que tener aquí un mecenas de Club TDP que ha pagado todo el año entero ya, César. Es un tipo que ha dicho, valiente como Dro, ha dicho, yo voy a pagar el año entero, aunque esta gente corte en el proyecto a mitad de camino, yo lo pago ya el año entero. Y porque me gusta lo que hacen, ¿no? Eso es un poco lo que has pensado antes de pagar. Básicamente porque confío en el proyecto. Te conozco a ti, evidentemente, fuera de los micrófonos, como profesional del podcasting y demás, pero como culé yo confío en este proyecto y ya lo he comentado también en público en algún otro foro que no es este. Yo este año, por salud mental, he decidido no consumir prensa deportiva, porque está toda dominada por sus florentinezas, o sea. Y para no envenenarme, para no cabrearme, yo he decidido solamente consumir Team Barça Podcast. Y como creo en esto, pues qué menos que pagar. Y ya que pago de una sola vez y ya me olvido. Que yo no soy catalán. En el soy culé, pero no soy catalán. Entonces lo hago porque confío y creo que cuanto más apoyo recibáis, más garantía tendréis por una parte y más razones tendréis para continuar. Esta temporada, la siguiente y las que vengan, porque yo pienso seguir pagando. Ya te lo dejo caer desde aquí. Ya. Es que aunque sea un poco de presión. No, ya me obliga a mantener esto vivo, pero hombre, yo se lo agradezco a César y a todos los que están dentro del Club TDP, que son los que dan los puntos, no lo olvidemos, los que cada partido. Hoy ha habido menos puntos ayer contra la Real. Yo voy a decir ayer, Tony. Yo sé que Tony intenta no decir ayer por el tema de esto de que es un podcast y si se escucha el jueves, pues va a quedar un poco raro. Pero no pasa nada, la gente lo entiende. Sale siempre el lunes, normalmente estamos manteniendo la rutina de sacar siempre el lunes, así que la gente lo entiende. Y son los que dan los puntos. Y no ha habido muchos puntos en Club TDP, hay que decirlo así. Pero, así un poco como titular, ha estado la cosa reñida, ¿eh?
Ha estado la cosa reñida. Tony lo sabe porque Raúl ya pone los puntos. Aunque no mires en WhatsApp para recordarte, Tony. Raúl no, es que no lo recuerdo. Hace un repaso y pone en el grupo que tenemos de WhatsApp cómo ha quedado la clasificación de la jornada. No sé si César se imagina quién ha sido el ganador. Ha habido poca diferencia entre el primero y el segundo, ¿eh? ¿Quién te imaginas que ha ganado los puntos? Estoy dudando entre Pedri y Lamine. Debe estar ahí la cosa ahí. Entre Pedri y Lamine, ¿eh? ¿Y tú, Tony? Yo es que... ¿Quieres que te diga mis 5 puntos directamente? ¿O lo que creo que ha salido? Lo que crees que ha salido entre el primero y el segundo. Yo creo que ha salido Pedri. ¿Crees que ha salido Pedri? Vale. Y segundo, yo creo que Lamine habrá salido tercero. ¿Ha acertado el tercero? Sí. Aquí ya ¿Sí? Pilla, sí. Aquí ya César se ha equivocado entonces porque le decía que a lo mejor Lamine segundo, Lamine tercero. ¿Quién puede ser el segundo entonces? Frenkie de Jong, efectivamente. 56 puntos Pedri. Ya digo, pocos puntos porque siempre nos vamos a 100 y pico, ¿eh? La gente de Club TDP, un tirón de orejas de que están menos activos en el día de ayer contra el Real. 56 Pedri y 52 de Jong. O sea, a 4 puntitos ha quedado Frenkie de Jong, que para mí era el que yo le hubiera dado los 5, no es por nada, sino porque Pedri, como lleva tantos ya, es que Pedri con los 5 de esta ocasión se vaya a los 19 puntos, el señor en la clasificación general, y es líder muy destacado, con 19. El siguiente en la clasificación es Lamine con 9. O sea, le saca 10 puntos a Lamine, que esto puede cambiar Bueno, va a cambiar poco, creo yo, porque si Pedri sigue a este nivel, jugándolo todo de titular y jugando a este nivel, va a ser muy raro que lo desbanquen del primer puesto. Pero Lamine, recuerdo que también la pasada temporada, Pedri estuvo mucho tiempo primero y al final Lamine lo pasó. Y acabó ganando también por segunda temporada consecutiva los puntos TDP. Justificar esto, es que no creo que haya falta decir mucho más, ¿no? El tema de Pedri, los 5 puntos, César, Tony, merecidos, aunque de yo lo hiciera muy bien, pero es que Pedri, claro, te hace un partido como el que hace habitualmente y ¿qué haces? ¿Se los das o no se los das? Yo es que mis 5 puntos son para Lamine Yamal, fíjate. Vale. Sí, porque sale y te cambia el partido absolutamente. Pedri podría haber seguido haciendo el mismo partido durante los 90 minutos que hizo y quedar 1-1. Sí. Lamine Yamal sale y te desequilibra el partido y te hace la parte diferencial que te da los 3 puntos. Para mí, entonces, aunque haya jugado solo media hora y no 90 minutos, los 5 puntos son para Lamine. Sí, te lo compro, esa argumentación. Lamine cambia el partido. ¿Lo compras también tú, César, que Lamine es un poco el que cambia el escenario y el que hace que ganemos el partido ante la Real? De hecho, ese argumento que ha dado Tony era el mismo que tenía yo en mi cabeza, que mi intención era darle los 5 puntos a Lamine, evidentemente, pero no puedo obviar el papel tan importante de Pedri. Mis 5 puntos van para Pedri, 3 puntos para Lamine, aunque es verdad que es absolutamente determinante y en una jugada cambia el partido, pero no puedo obviar la calidad sostenida y el cimiento tan sostenido que da el equipo a alguien como Pedri. Y aunque solo sea por reconocer mi error, y aunque sé que va a dar pie a mucha coña por vuestra parte y demás, un puntito para Rashford, que hizo un muy buen partido. Pues mira, Rashford es el cuarto más votado, ¿eh? 7 puntitos, se quedó lejos de Lamine, que tiene 24 en esta jornada. Después Lewandowski 3 puntos, Christensen 1 y Araujo se llevó un puntito, ¿eh? Ojito con Araujo, que no estuvo tampoco mal ante el Oviedo. Todo se ha dicho que siempre le pegamos palos casi por norma, ¿no? A Araujo en cualquier partido, y ante el Oviedo creo que estuvo muy bien, liderando la defensa. En los duelos estuvo finísimo el uruguayo. Marca también ese gol a balón parado. Por cierto, balón parado que sigue dando puntos. Ayer contra la Real, de nuevo cabezazo de Koundé. Contra el Oviedo, cabezazo de Araujo. Creo que el gol de Lewandowski, que es un pase de Jong, viene de un córner sacado en corto, si no recuerdo mal, con ese centro espectacular de Jong. El balón parado está dando puntos. Son 3 goles ya de córner en lo que va de temporada. Son apenas 6 jornadas. Y esto es muy importante. Y a Hansi Flick se lo preguntaban en rueda de prensa. Y él mencionaba el nombre de la persona encargada de hacer las jugadas a balón parado, que es Heiko Westermann. Que no se dice mucho, pero Heiko Westermann, que fue central del Hamburgo, del Betis, que es ahora también miembro del staff, es quien se encarga de la pizarra. Yo recuerdo que también en la Federación Alemana lo hacía. Cuando estaban en las categorías inferiores, era un poco el encargado de diseñar jugadas de estrategia. Pues es la persona que lo hace en el Barça, así que premio para él, puntito para Heiko Westermann, porque el Barça sigue aprovechando mucho balón parado. Y dicho esto, Tony, y antes de meternos con Barça Continental, que por aquí está ya esperando Miguel Ruiz, ¿el retrovisor lo abrimos esta semana o no? Sí, ¿no? Sí, claro. Que por cierto, aquí César ha dado un elogio a Tony internamente de que le gusta la sección, ¿no, César? Sí, para mí ha sido un acierto la temporada, porque da un poquito de contexto. Estamos evidentemente muy centrados en el Barça, como es obligación en Club TVP y en TVP Podcast, pero creo que una visión
mínimamente panorámica de lo que se viene cada jornada, nos puede dar una base para decir, bueno, es un partido difícil, es un partido asequible, estar un poco atento a qué jugador tenemos que prestar más atención, y aparte que Toni lo hace de puta madre, quiero decir, perdón por la expresión tan malsonante, pero es que es verdad, o sea, para mí es un acierto, tanto, no sé quién lo ha propuesto, pero tanto quien lo propusiera como quien lo aceptara, que entiendo que ha sido tú, Juanma, desde el punto de vista del oyente, un acierto total y absoluto. Bueno, es propuesta de Toni, ¿eh? Todo se ha dicho, fue el quien dijo hagamos esto, y dije, pues adelante Toni, tú sabes del tema. Y Jordi Comte, por comentarios en iVoox, dejó caer que el nombre de retrovisor no lo entendía por aquello de venir por detrás, y tú se lo explicaste, ¿no, Toni? Se lo expliqué allí, no recuerdo la explicación que le di porque soy muy olvidadizo, pero sí, es algo así como que vamos por delante de lo que está por venir, ¿correcto? Sí, porque así sí, nació la sección, era de lo poquito que le faltaba a Team Barça, y digo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pues vamos a algo que no se haga, pues esto. Pues lo abrimos, ¿no? El retrovisor de Toni Martínez. Bueno, pues el retrovisor de jornada séptima, si no me equivoco, ante el Sevilla. Visitamos el Pizjuán. Así de primeras, ¿qué te parece el rival, Toni? Sevilla en el Sánchez-Pizjuán no es el mejor Sevilla de la última década, pero ojo que tampoco es el peor. Llegará con mejores piernas que el Barça, porque tiene semana de descanso. Y bueno, en su estadio la afición aprieta mucho. Vamos, si te parece, con el sistema táctico, y continuamos hablando de este equipo de Almeida. El dibujo. 5-2-2-1. Juegan pocos equipos con este dibujo. Sí, tiene Agumé y Mendy, que son Mendy Batista, que es fichaje de este año, como dos pivotes defensivos. Juega con dos carrileros. Es verdad que juega con tres centrales, que entre los tres me parece que hacen 110 años, una cosa así. Pero bueno, juega con esto. Dos carrileros, tres centrales, dos pivotes, dos mediapuntas. Una de ellos igual puede ser Alexis Sánchez. Me haría especial ilusión verlo contra el Barça. Y un delantero centro muy claro, sobre todo con mucha movilidad. Si es Acor Adams, mucha movilidad. Si es Isaac Romero, también con muchísima movilidad. Puntos fuertes y débiles. El centro del campo físico, con Mendy y Agumé, como ya comentábamos, y sobre todo un media punta muy indetectable. Iba a tener faena Frenkie de Jong o Casado, quien juegue en ese puesto. Un media punta muy indetectable como Vargas, es casi lo más reseñable del equipo. Y los débiles, los centrales, como ya comentaba. Cardoso ha jugado 20 minutos nada más, pero viene con lesiones de otros centrales, y no va a tener que jugar sí o sí. Azpilicueta, que como decíamos, bueno, pues ya viene un poco de bajada. Y Marcao, que es una bicoca. O sea, si yo fuera delantero, el primer balón que me den, busco a Marcao, porque en el minuto 6 va a tener tarjeta amarilla seguro. Bueno, está dejando bien al Sevilla, bueno, de Toni. Pero bueno, es un hombre sincero. No aquí poner lo bueno únicamente de los equipos sería muy fácil. Hay que dar un poquito también de caña, y es bueno porque eso son también pistas, ¿no? Para lo que pueda encontrarse de punto a atacar el Barça de Hansi Flick. Nos queda la estrella. La estrella, yo es un jugador que tengo devoción por él, que es Vargas, el suizo, tiene 27 años, y me parece que aún está para dar un saltito más e irse a un equipo Champions importante, sí. Porque me parece es un jugador que además va bien con las dos piernas, tiene mucho gol, tiene mucho desequilibrio. Muscularmente es verdad que ha tenido bastantes lesiones en los últimos 2 años, pero para mí es un jugadorazo. Descomunal para estar en equipo Champions importante. Bueno, Rubén Vargas, yo lo conozco un poquito de la época en el Augsburgo, cuando yo vivía allí, y sí, era un jugador diferente de lo que había en ese equipo, y bueno, en el Sevilla, pues de momento es la estrella, según Toni, y nos queda ahora sí lo último. El pronóstico de Kiktip. 0-1, partido peleón. 0-1 y gol de uno de nuestros centrales. Yo ya lo he visto, lo he visualizado ya. Gol de uno de nuestros centrales, minuto 85, sufriendo, 0-1 y que sigan remando al otro lado del río. Bueno, espérate, Toni, ya que está aquí César. César, ¿te mojas con un pronóstico en Kiktip para el partido? Pues estoy casi con Toni. Por ser un poquito más positivo, yo diría un 0-2, por ejemplo, pero va a ser un partido competido, duro y un rival difícil. Bueno, yo no me voy a mojar porque soy el director del programa y puedo permitirme el lujo de no mojarme. Y lo que hacemos ahora es, pues, musiquita casi de Champions que suena ahí en el horizonte. Lo siguiente es el partido del próximo miércoles. Hay PSG, que viene un poquito mermado, todo hay que decir, no solamente está con jugadores lesionados el Barça, pero para la sección de Champions, aquí tenemos una sección nueva llamada Barça Continental, que abrimos porque nos está esperando el señor Miguel Ruiz. Arranca
Barça Continental. Bueno, pues sonido de Champions, sonido de Barça Continental, hablando de fútbol europeo, semana otra vez de partidos de eso, de Champions League, de Europa League y todo esto, que ya son tanto fútbol, decíamos con Carlas Pedret del calendario, pero bueno, la Champions nos gusta, nos sigue gustando el sonido de la musiquita de la Champions, cuando empieza un partido, sea en Montjuic, sea, bueno, el Johan Cruyff, esperemos que no se juegue nunca Champions ahí, porque no lo apetece mucho un partido ahí de Champions, pero el Camp Nou, cuando se abra la musiquita ahí, Tony, César, ganas de ese partido contra el PSG, imagino. ¿Creéis que las lesiones van a ser un poquito lo que condicionen el partido o no? No, yo no lo creo. Yo creo que va a ser la tensión, las ganas de revancha que va a tener el Barça y que nos vamos a olvidar. Tanto Luis Enrique no va a poner las lesiones como excusa, Hansi Flick seguro que no. Y creo que va a ser un partido muy disputado. Yo le tengo muchas ganas al PSG de meterle mano de verdad al PSG. Bueno, espero. Iba a decir que Luis Enrique comentaba en rueda de prensa, creo, después del partido último del PSG, que es una pena, ¿no? Que las lesiones puedan condicionar un partido como este, que sería lo ideal que estuvieran los dos al 100%, pero es que no van a estar al 100% porque faltan jugadores importantes. César, ¿tú cómo ves el partido contra el PSG? No con miedo, pero sí con prevención. No olvidemos que estamos hablando del vigente campeón y eso siempre tiene su peso. Es verdad que el ánimo de revancha que comentaba Tony puede ser a nuestro favor un punto extra, un plus, pero va a ser un partido de Champions y por definición va a ser siempre vibrante, tenso, difícil, con mucho cambio seguramente, impredecible en el resultado, condicionados por las lesiones, es cierto, pero bueno, es noche de Champions y puede pasar cualquier cosa. Noche de Champions, noche de musiquita que nos gusta, como le gusta a Miguel Ruiz, que se ve tantísimos partidos. Decíamos durante el programa, Miguel, que el tema del calendario, cuánto fútbol hay, cuántos partidos que ver, cuántos jugadores acaban lesionados por la carga de minutos, pero tú, cuanto más haya, mejor, ¿no? Bueno, con un poquito menos estaría bien también, la verdad, porque las jornadas Champions son una locura, las semanas de Champions son apoteósicas, de dormir muy poco, así que el formato me gusta, tengo que reconocerlo. A mí el tema de clasificación única me gusta, pero me deja mucho menos tiempo que la fase de grupos para ponerme al día de lo más importante. Y eso a mí pues me condiciona un poquito, la verdad. Antes de meternos con el PSG, Miguel, la jornada 1, de la que hablamos hace pues 2 semanitas casi, hablábamos de partidos a ver, algunos de los cuales, por cierto, nos dejaron muy buen fútbol y muchísimos goles. Creo que acertaste prácticamente en las 3 que dijiste para ver. ¿Qué te dejó la jornada 1 así un poco de análisis, de resumen en general tuyo? Bueno, dejó pocas sorpresas para mí. Es verdad que estamos hablando de una primera jornada de Champions que para empezar no tiene que ser, por así decirlo, no se espera, ¿no?, que por lo menos sean jornadas con muchísimas sorpresas, con muchísimos cambios, pero suelen ser jornadas en las que los equipos grandes suelen estar un poquito más dubitativos, no van con tanta seguridad. Eso hace muchas veces que no veamos un fútbol de altísima intensidad, pero creo que sí que lo vimos. Creo que vimos partidos muy buenos, creo que además hubo duelos que realmente se complicaron más de lo debido. Yo creo que también precisamente por esas dudas, por esa escasa incidencia muchas veces de algunos jugadores que todavía no están acoplados al equipo, pero yo creo que vimos cositas muy interesantes. Yo personalmente me quedo especialmente con la labor, por ejemplo, desde el banquillo de Arteta en el partido contra el Athletic Club. Me gustó mucho cómo utilizó esos cambios, esa entrada de Trossard, esa entrada de Martinelli, que son jugadores que el año pasado jugaban como titulares. Da la sensación de que en ese sentido ha crecido bastante el Arsenal. Me gustó también, bueno, no voy a decir que me gustó, pero sí que es verdad que fue llamativo el partido entre el Tottenham y el Villarreal. No fue un partido vistoso para nada, fue un partido bastante rocoso, un partido que nos dejó una victoria de los de Thomas Frank, que es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho y que espero que nos dé mucho espectáculo en la Champions. Y obviamente ese 4-4 de la Juventus contra el Borussia Dortmund, que creo que lo habíamos
metido entre los partidos destacados y que por lo menos nos dio espectáculo, nos dio goles, y eso en una primera jornada de Champions pues siempre se agradece. Y bueno, la entrada Frankfurt, que te dije yo que ojito, efectivamente, tapadito ahí, y esta última jornada, aunque se complicó al final el partido contra el Borussia Mönchengladbach, pero se puso 1-6, que ahí 0-6 empezó ganando el Frankfurt, pero acabó 4-6 el partido. Ojo, que parece más un marcador de tenis que de fútbol, pero ojito con el Frankfurt, que es rival, lo digo porque también es rival del Barça, aunque el partido será, ya veremos si en Montjuic o en el Camp Nou, que aún no lo sé, pero ojito con el Eintracht Frankfurt, que es un equipo muy, muy interesante, que está construyendo Dino Topmöller, pero tenemos que meternos, Miguel, con lo importante realmente, que es lo que viene ahora, que es el PSG. Decíamos lo de las bajas. ¿Cuántas bajas tiene el PSG? Porque yo tengo contadas mucho las del Barça, y muy, muy frescas, las acabamos de comentar hoy con Carlas Pedret, pero el PSG tiene gente de baja muy importante. Sí, el PSG tiene gente de baja muy importante y sobre todo en esa línea de medio campo yo creo que les puede afectar mucho. Es verdad, y estoy de acuerdo con los compañeros, con que ese ánimo, ¿no?, de revancha o de buscar un poco esa mirada a un Paris Saint-Germain al que el FC Barcelona quiere medirse, porque al final yo creo que también fue una final un poco robada, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Creo que a todo el mundo le hubiera gustado que la temporada pasada la final hubiera sido un Paris Saint-Germain FC Barcelona por el nivel global de los dos equipos. Pero tengo la sensación de que sí que se va a deslucir un poco, sobre todo por la calidad de los jugadores que no van a estar, ¿no?, en ese partido. Estamos hablando de Vitinha, estamos hablando de Fabián Ruiz, que tiene una lesión también muscular, estamos hablando de Kvaratskhelia, estamos hablando del propio Dembélé, estamos hablando de una figura tan esencial en la defensa del Paris Saint-Germain como puede ser Marquinhos, que también es duda. Es que hay varios jugadores que son especialmente importantes a nivel de construcción de juego. También Joao Neves, que no sé si finalmente va a poder estar o no, pero sí que era serias dudas por una lesión en los isquiotibiales. Estamos hablando de prácticamente toda la línea intermedia de creación futbolística de un Paris Saint-Germain que, a pesar de todo, tiene una plantilla grandísima, tiene una plantilla de la que poder tirar y que obviamente Luis Enrique tiene dónde elegir para hacer un equipo competitivo, pero que no va a ser especialmente ese Paris Saint-Germain de estrellas a tutiplén y sobre todo del nivel de juego y de la velocidad a la hora de crear que hemos visto en otros momentos. ¿Te atreves, Miguel, con un retrovisor al estilo Tony de puntos fuertes, dibujo y todo eso del PSG? Sí. Pues venga, tiramos con el dibujo. Venga, pues tiramos con el dibujo. Bueno, para mí el Paris Saint-Germain siempre propone un 4-3-3 de inicio. Es la idea básica que tiene Luis Enrique dentro de la cabeza, pero realmente se mueve mucho hacia el 3-4-3 e incluso al 4-5-1 en funciones defensivas. Es un equipo que intenta estirar y sobre todo comprometer cuanta menos zona del campo mejor. Presiona mucho arriba y eso hace y fomenta que haya muchos jugadores involucrados en ataque. Muchas veces vemos además un perfil lateral que se incorpora como pivote interior cuando juega con Warren Emery en banda derecha, o por ejemplo cuando vemos a Nuno Méndez proyectarse tanto ofensivamente o a Hakimi, y luego sí que vemos unos extremos muy abiertos, extremos que lo que buscan es dar movilidad en el centro de la jugada, en el centro del campo. Es ahí precisamente donde vemos algunas de las claves, ¿no?, de esa movilidad del Paris Saint-Germain ofensivamente, que ese 4-3-3 se compone muchas veces de muchos jugadores que no tienen una función clara, especificada, y que tienen muchísima movilidad, muchísima capacidad también para encontrar los puntos débiles y los espacios en cualquier área rival. Puntos fuertes y débiles. Bueno, básicamente la gran profundidad que tiene este equipo, generalmente con banda doble. Tanto el lateral como el extremo tiene funciones ofensivas, por lo tanto eso es muy importante. El lateral además tiene una función defensiva muy importante, que es presionar ante la posible pérdida. Calidad extrema a nivel asociativo. Los jugadores como Vitinha, como Joao Neves, como Fabián Ruiz son jugadores espectaculares en ese sentido, dan e imprimen un nivel increíble por dentro. Es verdad que hay muchos de ellos que probablemente no estén contra el FC Barcelona, pero da la sensación de que ese es uno de los grandes puntos fuertes de un equipo que además tiene movimientos muy interesantes para generar diferentes vías de juego. No se puede decir que el Paris Saint-Germain juegue solo por bandas, ni se puede decir que juegue en un juego asociativo. Genera muy buenas contras, genera también muy bien esa presión efectiva para intentar reducir los espacios en campo contrario. Por lo tanto, vemos un Paris Saint-Germain que domina muchas de las fases de juego y por vías muy distintas. En cuanto a puntos débiles, me llama la atención uno, y es que ha bajado bastante las prestaciones en los duelos aéreos. En las jugadas a balón parado, el Paris Saint-Germain
ha bajado un poquito su nivel. Yo creo que ha bajado un poquito el nivel que vimos la temporada pasada de William Pacho, y eso yo creo que tiene que ver. Y por supuesto, si hay una baja tan trascendental como la de Marquinhos, eso se puede llegar a notar en la defensa del Paris Saint-Germain, a pesar de que Zabarni de momento está haciendo las cosas bastante bien. Y luego sí que tengo la sensación de que la altura de juego con un equipo como el FC Barcelona, además, que lanza también a sus extremos, que lanza también a sus interiores, puede ser propicio para que se encuentren espacios a la espalda y que puedan comprometer a nivel de contragolpe cualquier función defensiva del Paris Saint-Germain. Con tanta baja de jugadores importantes, Vitinha, Dembélé posiblemente, Doué, Fabián Ruiz, nos queda esta pregunta última un poco rara, pero bueno, se la lanzamos al amigo Miguel. La estrella. Bueno, pues es difícil elegir una estrella, porque sí que estamos viendo que además está teniendo que utilizar el Paris Saint-Germain a jugadores que no han sido tan relevantes. Es el caso, por ejemplo, de Kane Lee, que en el comienzo de su etapa en el Paris Saint-Germain fue bastante notable, sobre todo entrando desde el banquillo. Jugadores como Mbaye, que está jugando mucho en banda derecha, incluso ha tenido alguna titularidad en los últimos tiempos. Y creo que también hay un jugador que es Zaire Emery, que a pesar de que ha perdido fuelle en los últimos año y medio, sí que creo que es un futbolista que puede dar mucho más de las prestaciones que hemos visto en el Paris Saint-Germain en los últimos tiempos. Tengo la sensación de que es un jugador muy impactante en el juego creativo, constructivo, y a pesar de que le estamos viendo incluso como lateral derecho, es un futbolista que puede tener mucha presencia ofensiva. Bueno, pues yo creo que con eso está bastante que bien analizado el PSG. Son muchas bajas, de verdad. Es que es una pena, ¿no?, que un partido como este quede un tanto deslucido por no ver duelos importantes ahí, Kvaratskhelia y compañía, Dembélé, el Balón de Oro enfrentándose al Barça, a su equipo. Pero, sin hombre, duda, veremos a Barcolá, imagino. No sé si en el Barça jugará Araujo, que yo espero que no, para no encontrarse con Barcolá y esa escena que aún recordamos de ese duelo contra el PSG último, que lo expulsan. Pero va a ser un partido, a priori, lo ves muy igualado, entiendo, ¿no, Miguel? Tú decías en lo que hicimos previo de la Champions que veías un puntito por encima del PSG del Barça. Ahora mismo, a 2 días de partido, ¿cómo lo ves? Claro, cambia un poquito la cosa. Sí que es cierto que las bajas de Joan García, de Rafinha, siguen desequilibrando un poquito la sensación con respecto al Paris Saint-Germain. A pesar de todo, creo que las bajas que tiene Luis Enrique son complicadas, porque por mucho que entren jugadores que están pisando fuerte, como Mayulu, por ejemplo, que no lo he citado antes, ¿no? Son futbolistas que te pueden dar una presencia, que te pueden dar y solventar bien un partido, pero no tengo la sensación de que sean o que asusten tanto, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que cambia un poquito la sensación. Yo es ahí donde voy. No te sabría decir si está tan descompensado como lo veía precisamente en esa jornada previa o previo a esa primera jornada, pero sí que tengo la sensación de que va a ser un buen partido y sobre todo que el FC Barcelona tiene una oportunidad muy buena para poder meterle mano al Paris Saint-Germain, sobre todo hallando un poco esos espacios y esas dificultades que creo que el Paris Saint-Germain va a tener sin la mayoría de sus estrellas. Bueno, aquí nos mojamos con la porra del resultado, ¿no? Miguel, ¿te mojarías con un resultado para este Barça-PSG? Hombre, yo te podría decir que creo que el Barça es capaz de sacar un 3-1. Bueno, no está mal. A favor del Barça. Ya lo firmo yo ahora mismo. Yo lo firmaba también y ojalá que sea así, porque realmente creo que es una de las pocas oportunidades en las que el Barça puede tener esa presencia ofensiva y no sufrir tanto defensivamente. Bueno, Tony, ¿aquí tú eres igual que con el partido de Sevilla, así justito, o te vienes arriba? Yo no soy capaz de mojarme en este caso porque va a ser un partido muy disputado. Lo que sí que estoy seguro es que Lamine Yamal, cuando vio en el calendario que tocaba el Paris Saint-Germain, tenía unas ganas locas de volverse a enfrentar a Nuno Méndez, sí, porque fue el único lateral izquierdo que el año pasado le comió la tostada. Y yo creo que eso Lamine se lo ha llevado todas estas vacaciones, lo ha estado payén, como decimos en Cataluña, lo ha estado interiorizando todo para poder pues volver a jugársela. Buen duelo ese, ¿eh? El de Lamine contra Nuno Méndez. César, ¿te mojas aquí tú o no? Lamentablemente tengo que invocar el proverbial cagazo culé y no me atrevo a mojarme porque lo veo un partido, a pesar de lo que ha dicho Miguel, que coincido con él plenamente, como no podía ser de otra forma, lo veo un partido complicado. Complicado porque, como decía antes,
es un partido de Champions y puede pasar cualquier cosa. Confío en que tenga razón Tony y Lamine esté extra motivado, pero no me atrevo a mojarme en esta ocasión. Bueno, en cuanto al 11, yo creo que el del PSG es raro adivinar un 11 ahora mismo en función de si llega alguno a ultimísima hora. En el Barça yo creo que se intuye que van a jugar los que no empezaron de inicio, el caso de Olmo, ¿no? Que ya lo dijo Flick después del partido, que jugará titular seguro. Pedri de Jong en el centro del campo junto a Olmo es claro. Y arriba intuyo que Ferran, como descansó contra la Real Sociedad, jugará de inicio. Con Lamine, que va a ser titular 100% seguro. Y por el otro lado, pues imagino que a lo mejor juega Rashford, ¿no? Podría ser una opción. O a lo mejor mete otro centrocampista más, no lo sé, yo imagino que será ese de inicio, y atrás es lo que a lo mejor puede despertar un poquito más de dudas. ¿Quién será la pareja de centrales? Si me tengo que mojar a día de hoy, yo diría Koundé, Eric y Cubarsí, ¿no? No creo que tampoco tengamos mucha duda ahí. ¿O tú ves una diferente, Miguel? Te pregunto a ti. No, sobre todo por el dominio que tiene que ejercer el FC Barcelona en salida de balón, Eric me daría más seguridades. Es verdad que si tengo que defender a campo abierto, Araujo te puede dar más cosas, incluso te puede sumar algo en duelos aéreos, pero sí que tengo la sensación de que si el Barça quiere garantizarse el juego y sobre todo jugando como local, el plus de Eric García te da cosas que no te va a dar nunca Araujo, y eso yo creo que es algo que probablemente se le esté pasando por la cabeza al bueno de Hansi Flick. Bueno, pues Tony, ¿querías comentar tú sobre esto? Sí, yo la única duda que tengo es que jueguen Ferran y Lewandowski arriba juntos. Con Ferran un poquito más abierto y llegando como a 3/4 y Lewandowski de punta. Sí, no, viene bien el polaco, viene marcando 2 goles, Santo Oviedo y contra Real Sociedad, es otra opción. Y acaba el partido así, ¿no? Ferran jugando en la izquierda, o sea que puede ser también una opción. Lo veremos. Antes de despedir a Miguel, tienes que mojarte aquí tú con los partidos que tenemos que ver, porque como hay tanto fútbol, la Champions nos vuelve loco. ¿Tienes 3 partidos apuntados en el calendario para que no nos los perdamos sí o sí? Hombre, por supuesto, ¿cómo no te voy a traer yo 3 partidos de todos los que hay? Bien. Chelsea-Benfica, vuelta de Mou a Stamford Bridge, un estadio que es muy especial para él, además una dura prueba, porque el Chelsea yo creo que ha hecho las cosas bien, a pesar de su derrota en la primera jornada contra el Bayern Múnich. Creo que es bonito, ¿no?, el poder ver de nuevo a Mou enfrentarse a un ex equipo en un equipo que precisamente llegaba de nuevas hace muy poquito, hace apenas una semana. Y tengo otro que yo creo que a ti te va a gustar especialmente, Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt. Como no vamos a decir un partido del Eintracht. Muchas necesidades del Atlético de Madrid, muchas, porque yo creo que además vienen hinchados por el derbi y eso yo creo que es algo muy positivo para ellos, pero es que además es hacerlo ante uno de los equipos de moda, ¿no? Es verdad que ha dejado muchas dudas el Atlético de Madrid en este principio de temporada, pero tiene una oportunidad de mostrar un poquito de carácter, sobre todo en el Metropolitano, ante un equipo que yo creo que no le va a poner las cosas fáciles, pero que yo creo que les puede dar solvencia en Champions. Y obviamente, Mónaco, Manchester City. A mí este partido me gusta especialmente, primero porque el Mónaco es un equipo que a mí, más allá de los resultados, generalmente me está gustando bastante en estas últimas 2 campañas. Estamos hablando de un equipo que genera bastante jugador de calidad en zona de 3/4, que tiene bastantes futbolistas muy interesantes y bastante asentados también en zona defensiva, y tengo las ganas de ver cómo se las apaña Manchester City, que para mí no está tan alto como en otras campañas, y que además no visita el Luis II desde 2017. En ese momento marcó Mbappé y perdió el Manchester City de Guardiola por 3-1. Así que hay que decir que de ese equipo, de ese Manchester City, solo estaba John Stones y que sigue en la plantilla. Y bueno, vamos a ver si Guardiola se busca esa venganza, ¿no?, de lo que fue ese partido de 2017. Hay un Villarreal-Juventus también que no nos podemos olvidar, que además el Villarreal juega maravillosamente bien al fútbol. Creo que mereció más en la primera jornada y es un muy buen partido también. Bueno, y con una Juventus que convence bastante, que a mí me está gustando bastante en este comienzo de pretemporada. Miguel, ¿el placer culpable de esta jornada tienes alguno o no? Bueno, tendría varios. Fíjate, esta vez no lo he mirado, pero yo te diría que seguro que hay algún placer culpable que no sé si me va a dar mucha vergüenza decirlo, pero seguro que hay alguno que... Bueno, ya he visto uno, que realmente creo que puede estar muy bien. Para empezar, el Bodo Glimt Tottenham Hotspur, ese partido hay que verlo.
Tú vas con el Bodo. Este año tú vas con el Bodo, no lo escondes. Con el Bodo Glimt, es el equipo fetiche de Miguel. No lo escondo, pero es que además ese choque nórdico entre Thomas Frank, que es danés, y un equipo como el Bodo, que representa, por así decirlo, la fiereza y sobre todo el talento del fútbol nórdico, me da la sensación de que puede estar estupendo, ¿no? Yo creo que es un partido que podemos ver, que podemos disfrutar. Y ojito a la visita del Liverpool al Galatasaray, que no suelen ser fáciles ese tipo de partidos y que se le puede atragantar, que ya hemos visto a Arne Slot dudar en algún momento en este principio de temporada, a pesar de que ha sacado muy buenos resultados, pero la segunda parte contra el Everton me dejó dudas y ojito no puedan sufrir en el infierno turco. Pone por aquí, por privado, internamente, Tony, el Karabakh contra el Copenhague. ¿Te lo vas a tragar o no, Miguel? ¿Sí? El Karabakh contra el Copenhague, ese le voy a tener que ver en diferido, eso ya lo anuncio, y muy probablemente la versión comprimida, quitándole toda la morralla, porque no da tiempo a mucho más. Pero si lo veo, no te quepa duda que te haré reporte la próxima semana de Champions. Bueno, no esperaba menos. Tony. 18:45 además, te da tiempo a verlo. No te quejes. Bueno, pues entonces bien. Te viene perfecto. Igual lo veas en directo, ¿eh? Es que ojo, cuidado. Estás poniendo un problema hasta aquí a la salud de Miguel, Tony. No tienes vergüenza, ¿eh? Bueno, pues mucho que ver en la jornada de Champions. El importante y el que nos importa aquí a todos es el Barça PSG. Lo veremos el miércoles y lo comentaremos en el siguiente Barça Continental, que será ya pues en el mes de octubre, si no me equivoco. Sí, efectivamente, cuando vuelva la Champions y cuando se pase por aquí el señor Miguel Ruiz. Pues nada, Miguel, a ver mucho fútbol y nos vemos en el siguiente Barça Continental, ¿vale? Sí, señor. Un abrazo muy grande, chicos. Abrazo, Miguel. Pues Miguel que se va y nosotros que nos despedimos también poco a poco. Aquí pues César y Tony han aguantado los señores hasta el final del programa. Y despido antes a César, que ha sido un placer tenerte aquí, César. ¿Que te has sentido a gusto en el podcast o no? En mi casa, que es lo que esperaba por otra parte. Yo confío como Draw no haber desmerecido el resto de la plantilla, no haber metido mucho la pata. Si me llamáis en alguna otra ocasión será buena señal, pero ya solo con lo de hoy me vale como experiencia. Me siento de verdad muy honrado y muy agradecido. Además encantado de haber conocido a Tony. Y nada, cuando quieras vuelvo. Y si no, también, no pasa nada. Aquí Tony es el que tiene que bendecir. Tú bendices a César, ¿no, Tony? Gracias por mi parte, o sea, por mi parte estás bendecido totalmente. Solo quiero que me hagas análisis del Karabakh Copenhague para la próxima jornada. Ojito, ¿eh? Va a ser pedirme mucho, ¿eh? Pues nada, Tony, César, cuidaos mucho. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues nos vamos en este 6x06 de Team Barça Podcast. Bonito número para esta semana de Champions. Esperemos que sea la sexta también esta temporada del Barça, la Copa de Europa, la Champions, y que lo celebremos todos juntos, pero todavía para eso queda mucho. De momento, esta semana Paris Saint-Germain, y habrá gente que oiga este podcast después del partido. Pues es lo que tiene. Si eres muy fan, oirás esto el lunes, y si no el martes, y si no el miércoles por la mañana o por la tarde antes del partido contra el PSG, para que te sirva de previa. Y si lo oyes el jueves, el viernes o el sábado, que también hay gente que lo hace, igualmente bienvenido, querido o querida, a esta tu familia de Team Barça Podcast, porque aquí seguimos semana tras semana hablando del Barça a nuestra manera, a nuestro estilo, y no cambiaremos, con gente como César, con Tony, con Carlas Pedret, con Miguel Ruiz. Programa completo, un poquito más ligero para semana de Champions. Y nada, nos vemos en el siguiente contenido, que será la próxima semana, el lunes, en Club TVP en Patreon. A lo mejor nos traemos algún que otro contenido, ya iremos viendo en semana de mudanza. La verdad que estoy un poquito saturado, pero bueno, voy a intentar sacar tiempo para contenido exclusivo para los mecenas. Y nada, los que estáis al otro lado, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa, sea cuando sea. Y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,